El periodista Daniel Castro iniciará en enero una nueva etapa de su carrera y vuelve a uno de sus primeros amores. ¿Por qué? Porque regresa a la radio después de 2 décadas trabajando en el informativo de Canal 4. Es mucho tiempo, 19 años es demasiado en la vida de una persona y sobre todo para un periodista que vive muchos momentos históricos a nivel nacional que se vivieron y también a nivel internacional. Daniel era la cara de las noticias matutinas en el 4 y también le impuso un estilo muy particular a su noticiero por las entrevistas que hacía que después se reproducían en las siguientes ediciones. Bueno, se despidió porque se va a encargar de la mañana de Radio El Espectador, va a ocupar el lugar de Emiliano Cotelo. A partir de enero, 4 horas de periodístico matutino en la 810 AM. Y en este momento de transición, porque estamos en época de transiciones, lo recibimos en el Observador TV. ¿Qué hace, Daniel? ¿Cómo te va, Mariano, querido? ¿Cómo andan todos acá? Bienvenido. Es un honor estar nuevamente por esta casa. Segunda visita. Sí, es verdad, estuve con Lucía hace algunos días y ahora reconfortado por esta nueva presencia. Pero pará, cuando estuviste acá hablando de tu vida, de tu carrera y de la campaña electoral, no te imaginabas todavía lo que estaba por venir, ¿no? No, ya había alguna negociación. Había alguna insinuación de lo que podía pasar, pero no, nada formal, claro. Si no lo hubiera anunciado acá. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto lo pensaste, Daniel? Mucho. Demasiado para mi gusto, porque en la medida en que vas pensando en una decisión de esta naturaleza tanto tiempo, te vas como desgastando intelectualmente, o sea, te vas quedando como sin reflejos. Sí. Al final tuve que tomar una pausa y ya encarar con otra actitud. Pero sí, fueron noches de insomnio, unas cuantas. Es un desafío enorme, el listón está muy alto, por lo tanto eso configuraba ya una primera impresión de que estaba ante algo grande. Siempre tuve la sensación esa, de que era un momento en mi vida profesional, en este oficio, que probablemente no se fuera a repetir. Esa era la primera constatación. Era un tren que pasaba. Justo te iba a mencionar la palabra el tren. El tren. A una edad donde probablemente los trenes no pasen con tanta regularidad. Yo ya tengo 49 años. ¿Cuántas veces más podría asumir que pasaría este tren? Así que, bueno, me embarqué en él. A ver, ¿qué tiene de atractivo volver a la radio? Muchísimo para mí, desde lo emocional, por ejemplo, desde lo profesional también, pero había... Por decirte algo, el otro día lo comentaba con algunos colegas, cuando acaricias un sueño tanto tiempo y ves que un día se te abre la puerta para concretarlo y para cumplirlo, no hay muchas opciones para decir que no. El sueño es el del periodístico radial en Montevideo. Exactamente, el periodístico radial. Y ahora circunstancialmente se da en Montevideo. Pero digo, en la capital y en una radio como El Espectador es impresionante. Potente. Es impresionante, sí, porque exactamente es lo que tú decís. Para un profesional, amante de la radio, que había soñado casi 3 décadas con un periodístico en radio y hacerlo en El Espectador, y es el golazo de la vida, ¿viste? La verdad. Sí, y de todas maneras ya habías hecho goles, ¿no? Porque, estar al frente de las noticias en un canal abierto, con la repercusión que tiene eso, con días en los que sabés que te está mirando todo el país, ¿no? Sí. El país se divide en suponete en los 3 canales privados, pero te está mirando todo el país. Sí. Tu trabajo tiene una gran repercusión. También tenías que poner en la balanza lo que dejabas, ¿no? Totalmente, esa fue una de las principales dificultades, porque cuando me integro a una organización como Montecarlo Televisión, después con el paso del tiempo vas teniendo esa sensación de que estás en una montaña, en una roca enorme, porque es un medio potente, de altísima penetración, en la que se puede trabajar además con eso que yo denomino la libertad responsable, o sea, siempre ejercí mi oficio bajo esos parámetros de respeto a la organización, y la organización respetó mi trabajo, y eso me parece que es un activo que uno logra y conquista y que después hay que preservar. O sea que desde ese punto de vista estaba todo bien, es un gran medio, de hecho, con un impacto como tú decías, o sea, uno sale y nunca imagina cuánta gente está detrás. Después cuando mirás una hoja de rating y te das cuenta que había algo así como un estadio centenario detrás de determinada edición informativa, decís, bueno, esto es importante. O sea, claramente fue uno de los momentos más complejos para tomar la decisión, porque además naturalmente, desde tu entorno más cercano hasta amigos y después con esos círculos concéntricos, gente en el supermercado te va diciendo, pero ¿y dejás la tele? Porque hay como una cuestión así de decir, gente ¿qué pasa? Pero la pantalla, ¿no? Parece que si no estás en la pantalla no existís. Bueno, como decía la letra del tango, ¿qué me van a hablar de amor? ¿Qué voy a hablar yo de estas cosas contigo que tuviste en su momento una decisión? Me pasó el año pasado. Una decisión potente también, ¿no? Y donde seguramente habrás tenido que explicar un poco estas cosas. Así que en realidad
Fue lo más difícil, pero había un momento donde uno tiene que tomar la decisión y tomé esta. Y tomaste esta. Daniel, de los 19 años en Montecarlo Televisión, ¿cuántos en la conducción de Tele Buen Día? 14 por lo menos. ¿Desde 15. que se creó el noticiero en la mañana? Sí, 15, porque, bueno, 14, imaginemos ese número, no soy bueno para la fecha. ¿Y en los primeros años qué hiciste en el En los primeros años hacía el móvil, o sea, el móvil con el formato anterior a este, que era salir a la calle, lograr la nota muy temprano y luego regresar con esa nota de actualidad, editarla y sacarla en la mañana. No era esta cuestión de la inmediatez total de llegar con el móvil en vivo. Bueno, mientras tanto te vemos con fotos de todo tipo, profesionales, selfies con compañeros, familiares. Mirá, está con Vilar. Un ratito antes de Uruguay Decide fue este año. Ahí va. Porque aparte Uruguay Decide Esa lo seguiste banda. haciendo. Lo seguí haciendo y era un compromiso Sí. terminar el ciclo, y lo que finalmente sucedió fue eso. Lo terminamos, además con un resultado óptimo. Pudimos concretar una cantidad de sueños periodísticos también en ese sentido, así que también en ese caso conforme. Mirá la vieja escenografía, Sí. Qué tremendo. Y pudiste trabajar en un año electoral en el canal, ¿no? Que también eso es importantísimo, ¿no? Claro. Entrevistarlos a todos, Sí. vivir la campaña ahí, vivir Sí. los días de las elecciones, el programa periodístico. Es como que no te perdiste nada. Dejaste cuando ya bajaba la intensidad y ahora arrancás en enero, en un enero Caliente, fuerte. Sí, sí. claro, calentito, ¿no? Fíjate, los últimos 2 meses de Mujica como presidente Sí. y la transición. Sí, va a ser un enero atípico, como suele ser el enero de un año de cambio de mando. Por lo tanto, me parece que noticias sobrarán. Va a haber temperatura alta afuera y adentro de esas negociaciones, de la definición de cargos. Así que empezamos a mediados de enero con la radio, con la sensación esa de que vamos a estar vibrando con mucho acontecimiento muy efervescente. Me parece que es empezar con el buen pie. Bien, antes de seguir con lo que vendrá, voy a volver con tu despedida de Vale. Montecarlo Televisión, porque vamos a repasar un poco las imágenes de ese día tan emotivo. Yo recuerdo 2 días emotivos en noticiero, ¿no? Y ninguno es el mío, porque cuando uno se despide, yo no sé por qué, lo viví de adentro, entonces, listo, estaba contento y no lo recuerdo con tanta emoción, aunque te parezca mentira. Recuerdo con más emoción los días de la despedida de Traverso y este tuyo, porque realmente fueron fuertes, ¿no? Sí. Aquella despedida de Traverso, en la que me acuerdo que Jorge terminó consolando él a Moar, porque Moar estaba compungido y él le decía, vamos arriba Roberto, Claro, y era él el que se iba. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ver la tuya, en la que te quebraste un par de veces. Bien, hasta aquí las noticias de Telebuen Día. Así es, pero bueno, Cierre. tenemos más noticias para ese Va a haber boletín. más a las 13 también. Va a haber más a las 13, claro, en Televida. Exactamente. Bueno, muy bien. Se cierra un ciclo. Se cierra un ¿verdad? ciclo, sí, exactamente. Bueno, se dice que siempre, ¿no? Es aconsejable que el periodista no ocupe el centro de la escena, que el foco no esté instalado sobre él y que no sea noticia. Las circunstancias llevan a que sí, efectivamente hoy sea noticia, y espero que me ordene con esto que acabo de escribir. Vamos a tratar de... No sé, si me dan una mano, puedo... Tranquilo. Bueno, es un momento muy fuerte para todos quienes integramos el equipo de Tele Buen Día. Es comprensible la emoción. ¿Querés pero bueno, que- con querés el que mismo yo- profesionalismo, rigurosidad, compromiso y dedicación, yo no creo que capaz que sea oportuno que lo leamos nosotros, porque bueno, es el sentimiento de Daniel. Y como gran No. profesional, Voy a que ir. eso usted se Exacto. recupera Bueno. y sigue con este buque. Son 4 minutos, A ver. apenitas, Bueno, culmina el ciclo más largo de la historia profesional en mi vida. Es este el lugar en el que he estado más tiempo, ustedes lo saben, y lo ven a diario. En principio, el reconocimiento a mis compañeros. Y a ustedes, la audiencia, había ordenado todo ordenadito como corresponde y no me está saliendo, en fin. Pero bueno, el agradecimiento a los compañeros, al coordinador, en este caso a la coordinadora que entra muy temprano, que nos gana en el madrugón, pasando por todos, desde la gerencia, la secretaría de producción, el gerente de noticias, mi amigo Claudio Romanov. Estamos repasando esto que lo viste cuántas veces, Daniel. Ninguna, o sea, lo veo cuando me han invitado
Pero el primer día que lo empecé a ver, porque vi que había generado una repercusión, no sé si indeseada, porque no es el término, pero en fin, vi que se había transformado como en un hecho. Intenté verlo y a los 20 o 30 segundos lo dejé de ver, porque bueno, me volvía como una cuestión así de emociones cruzadas. Bueno, además, ahora en este momento los ojitos también se empiezan a llenar un poco de lágrimas, porque es fuerte la despedida. Sí, y yo sé que te pusieron la música que no la querías. No la quería, esa música no la hubiera querido nunca, de ningún modo, pero lo hizo un querido amigo, Guillermo Hernández, que es el sonidista, y lo hizo desde su corazón, de tratar de ayudar en ese momento del silencio sobre todo, ¿no? Fue lo único que en todo caso le reprocharé a Guillermo, que es un fenómeno, un gordo buenazo. Adriana remándola cuando vos no podías empezar a leerla. Sí, porque además yo había escrito algunas cosas con cierta antelación, me había preparado, donde tenía claras algunas cuestiones, por ejemplo, reivindicar a Adriana, que ha sido una compañera extraordinaria. Vos lo hiciste igual, porque al final pediste que la cuidara. Al final salió un poquito, sí. Pediste que la cuidara. Y por más que te lo escribiste, terminó quedando muy natural, porque dijiste, me escribí algo y no me está saliendo. Estoy diciendo todo entreverado. Fue así. Y había... No me gusta este tema de la medicación previa, ¿no? Pero me habían dicho, había preguntado, che, ¿qué se puede...? ¿Te empastillaste? Creo que esto es una primicia. Creo que voy a tener alguna dificultad. Y me dijeron, mira, hay una cuestión en base a hierbas, ¿no? Una marca específica, en base a hierbas, dices, muy natural, no te preocupes que no vas a tener ninguna cuestión posterior, ninguna, ¿cómo se llama?, consecuencia. Tómalo y vas a ver que te aplaca. Y a las 7 de la mañana, cuando empecé ese día, me sentí, digo, qué buena esta pastilla que me tomé. Me estoy sintiendo bárbaro, voy a llegar bien, tranquilo. Pero más allá de los nervios... Y después sí. Bueno, después te quebraste ahí, pero digo, más allá de los nervios normales, bueno, más allá de los nervios que puede tener un día así, tan particular, se ve que sos un tipo nervioso. Soy nervioso y en algunos casos considero que está muy bueno que pase el tiempo y uno siga manteniendo esa dosis de nervios. Sí. Muchas veces cuando nos toca, por ejemplo, ahí tenés vos, yo vengo acá, a esta casa, a la que considero una casa amiga. Vengo con un periodista amigo, al que le tengo mucho afecto. Me he encontrado ahí en la recepción del Observador con gente a la que veía colegas, siempre o que ahora hace tiempo que no. Y son todas razones para estar tranquilo. Y sin embargo tengo ese estado de tensión. Y me parece que está bueno, ¿no? Porque estás más acostumbrado. Lo que pasa es que de mañana estás más acostumbrado al otro lugar. Al otro lado, sí. Que aprovecho además para agradecer, me parece que corresponde, y además hay mucha gente que ha asistido a esas entrevistas y que mira en este momento el Observador. La disposición que hubo de todos los dirigentes para que estuvieran durante todos estos años, han sido muchos años, y llegaban, nosotros les decíamos, a las 7:20 en el último tiempo del canal, a las 7:20 tenían que estar ahí, y 7:20, con alguna rarísima excepción, un par de veces al mes, estaban ahí. Es una buena forma de reconocer o de reivindicar al sistema político, sobre todo, que termina muy tarde en la noche y que sin embargo estaban ahí temprano. Aprovecho para agradecerlo. ¿Sos calentón para laburar? Sí. Sí. He moderado muchísimo, o sea, de mis épocas de calentón hasta ahora creo que he avanzado, o que por suerte me he permitido moderar las reacciones, porque entiendo también que muchas veces uno pelea así por hacer un buen laburo, pero equivoca en las formas, y yo me equivoqué mucho en las formas en el pasado, y hoy pretendo haber aprendido de eso también y ser mucho más calmo. ¿Y en algunos momentos tuviste que lidiar y que remarla contra esa costumbre de Canal 4 de hacer los noticieros más rojos, más con crónica? Sí. Porque Canal 4 se hizo la fama, y por más que de repente en los últimos tiempos no sea el que pasa más policiales, claro, la fama la tiene. Claro. ¿Te dolía estar ahí sufriéndola de adentro? Porque yo sé que periodistas como vos, como Nacho Romero, que es gran amigo mío, Nachito, no están de acuerdo con eso, ¿no? Arrancarían siempre con temas políticos o sociales, y no con policiales. Claro. ¿Te dolía esa? Me dolía, sí. Me dolía, pero también acá, si me permitís, algunas consideraciones. La primera, la llegada de Claudio Romanov, un tipo al que quiero mucho y que... Eso generó un cambio. Mi amigo, mi gran amigo, generó un clic, un cambio importante.
se terminó la hemoterapia, dijo él en el momento, y efectivamente fue así. Esto de las músicas incidentales, por ejemplo, y algunas cuestiones vinculadas a imágenes más morbosas también. Exacto, eso se fue moderando. Se fue moderando porque además creo que el cuerpo, el elenco de periodistas también estaba más o menos en la misma línea. Lo otro había sido, y se lo planteé en su momento personalmente, y tenía unas agrias discusiones con un tipo que estaba convencido y que me parece que en ese sentido también debe respetarse. Adrián Ballarino tenía como un concepto de que, bueno, esa televisión en el mundo podía tener cabida acá. La más sensacionalista. Exacto, y él estaba convencido. Me parece que cuando una persona tiene un plan también hay que respetarle. Y yo lo confrontaba, sobre todo por el tema de la musiquita, pero después había un aspecto que tiene que ver con una percepción, con aquello de la sensación térmica también. La percepción de que se generaba mucha información policial era porque los noticieros, él tenía una idea de que había públicos como que se iban renovando y que los noticieros debían extenderse y que debía haber una saturación de noticias. De hecho, la entrevista no existía, por ejemplo. No había espacio para la entrevista, porque era aquella saturación de información. En consecuencia, como él entendía que había una renovación de públicos, por ejemplo, a las horas en punto, empezaba como de nuevo. Y muchas veces la primera noticia era la policial. Entonces eso te dejaba la percepción, una persona que estuviera un par de horas mirando la tele, decía, pero de vuelta con este tema, y era por un concepto también. No quiero justificarlo. No, pero se entiende. Pero sí, creo que también había una percepción de que era mucho más información policial de la que efectivamente había. Y también a veces decimos, si nosotros fuéramos a cubrir todo el arco de información policial, no nos daría ni los equipos, ni el tiempo, ni las horas, ni el día. Entonces supongo que por ahí también había una explicación. Pero nos sentíamos muy incómodos porque además, ¿sabes qué? Son esas cuestiones como los stickers, esos que se pegan en los autos que son de buena calidad. Después para arrancarlo es bravísimo, sí, y hay como un estigma. Yo, siguen pensando. Bueno, a partir del ingreso de Romanov como gerente del noticiero, empecé a observar esos rankings de minutos de policiales de cada noticiero. Y en realidad después, a partir de ahí, durante mucho tiempo era subrayado el que metía más policiales. Tenés razón. Sin embargo, el 4 seguía teniendo la imagen de noticiero morboso o amante de las policiales. Exacto, sucede así, en esos términos. Una vez en una charla en la Católica les mostré las cifras a los chicos y no podían creer, porque efectivamente se había dado ese desbalance, digamos, en función de otras emisoras que ponían un poco más de énfasis en lo policial. Y son de esas cuestiones que van quedando marcadas, hasta que cuando viene alguien y te dice, che, no, porque el Canal 4, ese donde vos trabajás, es impresionante. ¿Lo viste últimamente? Bueno, no, porque... Y entonces allí es donde se empezaba a generar el convencimiento de que algo había cambiado. Entonces simplemente los invita, míralo ahora. Claro. Y después hablamos. Y me parece que... Porque empezaron a meter aparte eso de los análisis, ¿no? También el periodista que no era conductor, que se paraba en piso a analizar un tema del día. Claro, ¿no? Claro, eso fue también un avance de Claudio y... me parece que contextualizar la noticia, él venía con una cabeza muy también de medios tradicionales, de la prensa como tal, o sea, de diarios y semanarios, y tenía muy clara la importancia de encastrar el tema en un contexto más amplio. Y me parece que fue bueno ese descubrimiento. Daniel, ¿ya está el día de comienzo? En principio sí. Querría yo que fuera el 12 de enero, muy probablemente, ¿no? Lunes 12. Lunes 12 de enero en El Espectador. Eventualmente puede llegar a diferirse en algo así como una semana, pero a mediados de enero estamos al aire. Estás al aire en El Espectador. ¿Cómo se va a llamar? Un gran día. Un gran día. Sí. De 7 de la mañana a 11 de la mañana. De 7 a 11 de la mañana, ahí donde viene también otro hombre de culto en la radio. Vuelve después de... Lo que tiene aparte el comienzo de la nueva mañana El Espectador es que, bueno, se incorpora Daniel Castro como conductor del periodístico, pero a continuación vuelve después de 11 años Daniel Figares. 11 años sin conducir en radio. Es tremendo, tremendo. Sí, mucho tiempo también. Es mucho tiempo y, como te decía, que vuelva un personaje de culto, por ejemplo, a la radio. Con seguidores que todavía, después de una década, le siguen diciendo, vos, ¿cuándo volvés a la radio? Lo de las redes sociales el otro día, con esa noticia, también demostraron que es un hombre que merecía este espacio y se lo está dando El Espectador, así que me parece que completa ahí. ¿Y Figares que de 11 a 1? De 11, bueno, no está... totalmente definido y no me correspondería a mí hacer ese anuncio, pero supongo que irá en principio de 11 a más allá de la 1. ¿Te vas a despertar a la misma hora que te despertabas o antes? Bueno, un poquito antes, seguramente en un primer momento. En la primera etapa. En la primera etapa un poquito antes y después me iré adecuando y la verdad, el madrugón no me inquieta para nada. Realmente lo asumo con tanta naturalidad que no me afecta. ¿Qué es? ¿4:30, 5? 4 4:30. Sí, sí.
por ahí va a andar. Yo recuerdo que en una época lo hice cuando arranqué también en el Despertador. Me acuerdo perfectamente. Y después Telemundo de mañana, Sí, pero sí, sí. estaba en invierno, bravo. Qué bravo es eso, Daniel. Sí, pasa que también aprendí con el paso del tiempo a aprovechar más la noche, porque tenía aquella cosa muy regimentada de acostarme a determinada hora y después aprendí a vivir en alguna medida otras cosas. Y pude extender la jornada más allá de las 10, 11 de la noche. Después sí, con una siestita de 20 minutos quedaba repuesto, o sea que lo administraba en esos términos. Me parece que en ese sentido fue también un hallazgo, el decir, bueno, madrugo mucho, pero a la tarde una siestita y quedo otra vez. Bueno, y el espectador, más allá de tener su cámara en los estudios, también está proyectando algo para competir con nosotros. La multiplataforma, para competir con internet. Va a ser bravo ahora alcanzarlos, digamos. ¿Cómo viene eso, Daniel? Porque va a haber como una especie de estudio en la radio. Sí, también. Están montando un estudio. En principio sería, no sé si correspondía el anuncio, bueno, ahora ya está, estoy en el agua. Pero la idea es esa multiplataforma, el concepto, digamos, que también tiene esta casa, o sea, avanzar sobre un canal, pero sobre un canal también con producción, con un estudio que se está montando y que está quedando muy bueno. ¿Pero con una transmisión paralela a la de la radio o es lo mismo? Es una transmisión que toma tramos de la radio, por ejemplo, imaginemos la entrevista que haré en la mañana y algunos otros momentos, pero después que va a tener producción también. Bien, bien. Algo como esto. Te tenés que preocupar por la pilcha, entonces yo recuerdo que, claro. Pero aparte lo vi, el día que lo vi me sorprendió. Jorge Traverso, sí. El gran Sugar Pérez, sí. En Oriental, estaba de yoguineta muchas veces, iba de jogging o equipo deportivo. Yo después en una entrevista le dije, Jorge, me sorprendió cuando te vi de equipo deportivo, y si es re cómodo y es radio, nadie me ve, voy de equipo deportivo, no sé cuánto. Pero claro, ahora con estas nuevas plataformas... Cambia. Aspiro por lo menos a conquistar la ausencia de la corbata, que ya sería un avance importante. Bueno, por lo menos eso. Pero bueno, eso sí. vamos a ver. Daniel, un tema que recuperás también es el del fin de semana completo libre. Yo recuerdo que vos en los últimos tiempos estabas capaz que medio cansado de trabajar los domingos porque querías ir a Tacuarembó a visitar a la familia. Claro, tocaste el punto sensible. Y sí. Yo recuerdo, ¿te acordás cuando nos encontramos allá en Punta Carretas? Punta Carretas, sí, sí. Punta Carretas, donde nos transmitimos algunas sensaciones del momento. Exacto, sí. Y en aquel momento sí, creo que comentábamos eso. El domingo ya tenía para mí una significación de, tarea cumplida. Más allá de que entiendo cuál es la alta responsabilidad de conducir el noticiero central, porque era el momento en el que conducía Telenoche domingo, es el noticiero central. Y eso para cualquier periodista o para cualquier comunicador o presentador es un motivo de prestigio y de orgullo. Pero también entendía que era posible tomarme algunos otros tiempos, sobre todo porque yo tengo esa circunstancia, que tengo los viejos en Tacuarembó, tengo familia en Tacuarembó, son 400 kilómetros, es un viaje. Ahora, recuperás el domingo y te podés ir un fin de semana entero para Tacuarembó, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y eso vos sabés que tiene una significación hasta psicológica, o sea, cuando lo conquisté, después de tantos años, sentí que había avanzado. ¿Cuánto hacía que laburabas los domingos? Mirá, no quiero exagerar, pero desde que empecé a trabajar, o sea, allá por los 20 años, o sea, hace 30 casi, estuve trabajando siempre los domingos, siempre. Recuerdo que la otra vez en una entrevista que te hicieron dijiste que para vos esta campaña electoral fue como ir caminando por una feria. Sí. Como la feria de Tristán Narvaja. Exacto. Te ibas encontrando con cualquier cosa. Exacto, sí. De todo aparecía. Sí, obras de arte mezcladas con los boniatos y los zapallos. Y de repente una reliquia, algo maravilloso. Había algo de feria de Tristán Narvaja. En algún momento mucho griterío. Había que tomar distancia para ver exactamente cuál era el sonido que te convocaba, pero también está bueno eso, me parece. Sí. ¿Te entretuvo como periodista este año electoral? Sí, me entretuvo. Sí, porque además tomo cierta distancia de ese concepto que en algún momento existió respecto a lo vacío de la campaña, la banalidad de algunos tramos. De todo, como en la feria, pudimos encontrar, pero la verdad, hubo propuesta, hubo planteos, hubo seriedad a la hora de presentar programas o agendas de gobierno. Allí se metió toda la carne en el asador por parte de todos los partidos. Quiere decir que eso también eleva el nivel del sistema político, porque cuando viene gente del extranjero y más o menos observa con cierta atención, te dice, opa, cuidado, acá las cosas se
se hacen con seriedad. También la campaña política me parece que fue, más allá de lo folclórico, de lo anecdótico, hubo también como un compromiso potente de decir, miren que vamos a ir por este rumbo. Y la gente lo captó, creo. Al final de cuentas lo captó. Daniel, muchas gracias por visitarnos. A ti, Mariano, a ti y a todos ustedes acá. Suerte entonces en el comienzo. ¿Será el lunes 12 o será el lunes 19? Pero ahí. Lo informaremos oportunamente. Que pase bien, suerte. Muchas gracias.